Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de la unidad curricular Impuesto 2. El día de hoy vamos a estar tratando lo referido a la base imponible de cada uno de los hechos que dan origen a la obligación tributaria del impuesto al valor agregado, bien sea en la venta de bienes muebles, bien sea en una prestación de servicio o bien sea en una importación. De modo que cuando nosotros nos referimos a la base imponible, estos aspectos los encontramos establecidos en el artículo 20, 21 y 22 de la ley vigente del impuesto al valor agregado. Recordamos la publicada el 29 de enero del año 2020. Bien, nos encontramos así entonces que en referencia a la base imponible, cuando estamos tratando la venta de bienes muebles corporales, esta base imponible comprende el precio facturado del bien, siempre que no sea menor del precio corriente en el mercado. En la prestación de servicios establecida en el artículo 22 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la base imponible comprende el precio total facturado a título de contraprestación, más la transferencia de bienes incluidos, si los hay. Ahí si los bienes son importados, estos se valorarán en forma separada. Luego, el artículo 21 nos hace mención a la base imponible en el caso de importaciones. Nos encontramos así que esta base imponible se compone de el valor en aduanas de los bienes, más los tributos que se causen por la importación, más intereses moratorios, más otros gastos que se causen por la importación, con excepción de los impuestos establecidos en esta ley y de los impuestos nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, el impuesto sobre especies alcohólicas, de cigarrillos o de tabacos. Es decir, entonces aquí encontramos las bases imponibles, cómo se componen, cómo se integra para los hechos imponibles en materia de impuesto al valor agregado, es decir, el hecho que me da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Se trate de una venta de un bien mueble corporal, se trate de una prestación de servicio o se trate de una importación de mercancías. Igualmente, en el impuesto a valor agregado, nos vamos a encontrar que posee varias alícuotas. Normalmente estamos acostumbrados solamente a escuchar la alícuota general del impuesto al valor agregado, pero aparte de la alícuota general, existen otras alícuotas que nos fija la norma y que a su vez se corresponden con ciertas condiciones específicas. Nos encontramos entonces una alícuota impositiva general vigente para el día de hoy del 16%. Bien, normalmente ocurre cuando nosotros vamos a adquirir un producto que esté grabado y sobre ese producto pagamos un 16% con motivo del impuesto al valor agregado. También nos podemos encontrar la alícuota aplicable a la exportación de bienes y servicios, que es el 0%, bien, según el artículo 27 de la ley del IVA. Es importante destacar que no significa que las exportaciones estén exentas, sino que contienen una alícuota aplicable del 0%. Y esto es en virtud de esa estimulación de la economía para que se realicen las exportaciones y hayan intercambios de liquidez, de monedas, de intercambios entre los países. Bien, entonces la alícuota aplicable en la exportación de bienes y servicios es del 0% de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Igualmente nos vamos a encontrar con una alícuota adicional del 15%, que la establece el artículo 61 de esta ley. ¿Y cuál es esa alícuota adicional? La alícuota adicional se refiere a bienes de consumo suntuario, es decir, que la norma considera que son bienes de lujo suntuarios y sobre eso se va a cobrar, aparte del 16%, un 15% como alícuota adicional. Sucede, por ejemplo, en casos de algunas compras de joyas, de ciertas naves, aeronaves, de vehículos que superan, por ejemplo, los $40,000, entre otros que se establecen en el artículo 61 de la ley. Lo importante es reconocer, saber que existe una alícuota adicional del 15% para los bienes que la ley considera de consumo suntuario y que están descritos en el artículo 61 de la norma.
También nos encontramos una alícuota reducida referida a un 8%, que la establece el artículo 63 de esta ley y son para ciertas prestaciones de servicio, más que todo, que están dirigidas, por ejemplo, en el caso de servicios intelectuales, honorarios profesionales, a entes públicos, es el 8%, y otra serie de actividades que nos mencionan allí en el artículo 63. Entonces, ¿cuáles serían las alícuotas aplicables en materia de impuesto al valor agregado? Nos vamos a encontrar cuatro alícuotas, ¿bien? Una alícuota impositiva general del 16%, una alícuota referida a la exportación de bienes y servicios, que sería el 0%, una alícuota al consumo suntuario, que se le llama alícuota adicional del 15%, y una alícuota reducida del 8%. Bien, allí nos encontramos entonces el marco jurídico de esas alícuotas aplicables en materia de impuesto al valor agregado. Tenemos también que los grabados del 8%, el artículo 63 nos indica exactamente las importaciones y ventas de ganado caprino, ovino y especies menores para la cría o destinadas al matadero. Las carnes en estado natural, refrigeradas o congeladas, saladas, salvo la carne de pollo, bovino y porcino, que están exentas según el artículo 18 de la ley. Y también las mantecas se consideran al 8%. Bien, encontramos al 8% la importación y venta de minerales y alimentos para ganado caprino y ovino. Los servicios profesionales prestados al sector público que no impliquen la realización de actos de comercio y comporten trabajo intelectual, así como el transporte aéreo nacional de pasajeros. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos saber, verificar, conocer cuáles son los bienes o las actividades o las prestaciones de servicios que están grabadas con un 8% como alícuota reducida en el impuesto al valor agregado, debemos ubicar como basamento legal el artículo 63 para las actividades que acabamos de mencionar. También tenemos algunos elementos técnicos en materia de impuesto al valor agregado que se refieren a un débito fiscal y a un crédito fiscal. Si ustedes recuerdan, dentro de las actividades tenemos por allí la definición, aplicación, cálculos del débito fiscal y del crédito fiscal, que son los dos elementos que se me originan en el impuesto al valor agregado para sus cálculos. El débito fiscal es el IVA que se factura por cada venta efectuada, ¿bien? Por ejemplo, nosotros compramos un producto y el IVA que me están cobrando por ese producto, si yo soy el vendedor, es para mí un débito fiscal. De modo que es el IVA facturado por cada venta efectuada. En la lámina podemos observar un ejemplo que me indica la venta de una máquina por bolívares 100.000 como base imponible. Por lo tanto, para hallar el respectivo débito fiscal, decimos 100.000 por el 16%, asumiendo que es de alícuota general, resulta en 16.000 bolívares como débito fiscal. Entonces, el valor de la base imponible por la alícuota del IVA es el valor que me va a dar como resultado el débito fiscal. La naturaleza del débito fiscal la encontramos establecida en el artículo 29 y 30 de la ley del IVA y me indican que el débito fiscal debe ser trasladado a los compradores de bienes o servicios grabados, quienes están obligados a soportarlo, es decir, a cada uno de nosotros como consumidor final. Y el vendedor deberá indicar en la factura o documento equivalente el débito fiscal separado del precio. Siempre en la factura debe venir desglosada la base imponible del IVA, del impuesto. Por eso nosotros nos encontramos un renglón que se refiere a la base imponible y otro renglón que se refiere al monto del impuesto al valor agregado junto con la alícuota aplicable. Bien, siempre deben venir separados. La base imponible y el impuesto, el precio debe estar separado. Bien, entonces, y será un crédito fiscal para los compradores de bienes o servicios siempre que estos sean contribuyentes ordinarios del IVA. Entonces, eso que el comprador está pagando a título de impuesto al valor agregado, para el comprador es un crédito fiscal. Fíjense ustedes la dinámica que comprende el impuesto al valor agregado.
se constituyen por un débito fiscal y un crédito fiscal. El débito fiscal es el IVA que cobra el vendedor y el crédito fiscal es el IVA que paga el comprador. De hecho, cuando nosotros restamos en una declaración del impuesto al valor agregado el débito fiscal menos el crédito fiscal, obtenemos la cuota tributaria o impuesto a pagar según sea el caso. De modo que pudiera ser que si el débito fiscal facturado es superior al establecido en la ley, también debe declararse el monto facturado. Es importante que siempre estemos pendientes, atentos a que se apliquen las alícuotas correspondientes. Bien, entonces en la naturaleza del débito fiscal nos encontramos que es el IVA facturado en cada venta y que es trasladado a los compradores de los bienes o los servicios grabados, quienes lo soportamos y lo pagamos como consumidor final. Bien. Ese débito fiscal en las facturas y en los libros siempre debe mostrarse por separado del precio de la base imponible. Y para el comprador, ese IVA que está pagando se constituye como un crédito fiscal. La naturaleza del crédito fiscal deducible. El artículo 33 de la ley del IVA me dice que ese crédito fiscal debe originarse por hechos imponibles contemplados por la ley del IVA. Por supuesto, debe ser un hecho imponible para que sobre esa actividad me cobren el impuesto al valor agregado. Además, debe generar débito fiscal o se encuentren sujetos a la ley de positiva cero, como en el caso de las exportaciones que se correspondan a costos, gastos o egresos propios de la actividad económica habitual del contribuyente ordinario. Es decir, debe estar relacionado con la actividad de ese contribuyente. Debe ser un gasto normal, necesario, directo a la producción de la renta de ese contribuyente. De allí que se corresponde a costos, gastos, egresos propios de la actividad económica habitual del contribuyente ordinario. Que no excedan del impuesto que era legalmente procedente. Es decir, si erróneamente cobramos un crédito o pagamos un crédito fiscal mayor, yo solamente me puedo deducir hasta donde la ley lo considera procedente, que es con las alícuotas aplicables que el comprador paga, el que corresponda según la norma. Y que el crédito fiscal esté amparado en documentos que cumplan los requisitos mínimos establecidos en el artículo 57 de la ley del IVA. Esta parte es importantísima de que todo contador público, a la hora de su asesoramiento, a la hora de ser el responsable de un área tributaria, a la hora de elaborar una declaración del impuesto al valor agregado, conozca que los requisitos para deducir el crédito fiscal están contenidos en el artículo 57 de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Para qué? Para que si cumplimos esos requisitos, son los que me dan podemos decir, la procedencia del crédito fiscal correctamente. ¿Bien? ¿Qué nos indica ese artículo 57? Primero, para el requisito para poder deducir el crédito fiscal, que se corresponda con un número consecutivo y único de la factura. Que el número de control consecutivo y único se inicie con la frase número de control. Que comprenda o contenga el nombre completo, razón social y domicilio fiscal del emisor, bien, del emisor de la factura. Y que además contenga el número de RIF del emisor. Que tenga el nombre completo o razón social, número de RIF del adquiriente del bien o receptor del servicio. Fíjense que más nada me dice el nombre, razón social y el número de RIF. Bien. La especificación del impuesto según la alícuota aplicable, ¿según cuál alícuota? Bueno, según si fue una alícuota general del 16%, si fue una alícuota de exportación del 0%, si fue una alícuota reducida del 8% o si fue una alícuota adicional del 15%. Esa especificación del impuesto según la alícuota aplicable debe estar en la factura en forma separada del precio o remuneración de la operación. Además, se debe tratar de una factura elaborada por una imprenta autorizada y cuando así lo exigen las normas sublegales. Recordemos que hoy día, en materia de facturación, la norma que rige la emisión de facturas y documentos equivalentes es la Providencia 0071. Y la Providencia 0071 en su artículo 6 nos indica cuáles son los medios de emisión de facturas permitidos actualmente y nos encontramos las llamadas facturas por formato, forma libre y máquina fiscal.
Allí nos vamos a encontrar que los formatos, las formas libres, deben ser previamente elaboradas por una imprenta autorizada y la facturación de la máquina fiscal por un distribuidor autorizado de máquinas fiscales. Recordando que hoy día también tenemos dos providencias nuevas en materia de facturación que están referidas a la facturación digital en sí y a los sistemas autorizados de la facturación. Bien, entonces, en principio, es importante recordar que las facturas deben estar elaboradas por una imprenta autorizada. Bien, también nos dicen este artículo 57 que el incumplimiento de cualquier otro requisito no ocasionará la pérdida de crédito fiscal y solamente se aplicarán las sanciones conformes al Código Orgánico Tributario. Es decir, de los numerales anteriores que acabamos de leer, deben cumplirse bien prácticamente todos cabalmente para poder deducir el crédito fiscal, es decir, para que pueda yo aprovechar de deducir en mi declaración ese impuesto que pagué como comprador, que se llama crédito fiscal. Pero mi factura debe cumplir con todos los requisitos anteriores que acabamos de mencionar. En caso de no cumplir, puede ser que no proceda o se rechace ese crédito fiscal. Pero si cumple con eso, cualquier otro incumplimiento no me genera la pérdida del crédito fiscal, sino que me genera cualquier otro ilícito o incumplimiento que se sanciona en materia del Código Orgánico Tributario. Bien. En caso de que el pago por la adquisición de bienes o servicios sea realizado mediante cheque, el adquirente deberá emitirlo a nombre del proveedor de los bienes o servicios conforme esté reflejado en el RIF del vendedor. Esto tiene que ver también bastante, por ejemplo, con la exhibición del RIF en un lugar visible del establecimiento, ya que a la hora de hacer cheques o a la hora de emitir documentos para esa entidad económica, debe hacerse tal cual con el nombre que se refleja en su comprobante de registro de información fiscal. El artículo 55 de la ley del IVA nos establece que para que el crédito fiscal sea deducible, debe originarse por la adquisición o importación de bienes muebles o la recepción de servicios que correspondan a costos, gastos o egresos propios de la actividad económica habitual del contribuyente, tales como los provenientes de las adquisiciones de bienes del activo circulante, del activo fijo y de las prestaciones de servicios relacionadas con ambos activos. Los créditos fiscales soportados al efectuar los gastos generales necesarios al contribuyente siempre que el impuesto se haya consignado en la factura o documento equivalente de forma separada del precio. Bien. Ahí tenemos condiciones para que el crédito fiscal pueda ser deducible, bien sea si se adquieren bienes o si se trata de la importación de bienes muebles o recepción de servicios. El crédito fiscal deducible, cuando se trata de importaciones, que lo encontramos en el artículo 33 de la ley del IVA, deberá acreditarse documentalmente el monto del impuesto pagado. Y todas las operaciones deberán estar registradas contablemente conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados que les sean aplicables a las disposiciones reglamentarias a que se dicten al respecto. Es importante recordar que cuando se trata de importaciones, debe cumplirse con el trámite concerniente a la nacionalización de la mercancía que se hace en la aduana respectiva de la jurisdicción por la cual se esté importando ese producto y que además hace una declaración única de aduanas que se corresponde con el impuesto de importación, impuesto de IVA, tasa de nacionalización que se paga para que se cumpla con todos los requerimientos e impuestos que se deben pagar al momento de la nacionalización de la mercancía. Bien, nos encontramos que no serán deducibles de los créditos fiscales cuando se encuentren incluidos en facturas y demás documentos falsos o no fidedignos u otorgados por quienes no fuesen contribuyentes ordinarios. Que esos gastos no estén vinculados directa y exclusivamente con la actividad empresarial o profesional del contribuyente ordinario y que además estén soportados con ocasión a la recepción de servicios de comidas y bebidas alcohólicas y espectáculos públicos. Cuando se reformó la ley del impuesto al valor agregado en el año 2014, se excluyó como crédito fiscal todo aquello que se refiera a gastos de recepción de comidas, de bebidas alcohólicas y de espectáculos públicos. Por lo tanto, si son de estos conceptos, pues no gozan de la deducción del crédito fiscal.
Después de haber transcurrido 12 periodos impositivos contados a partir de la fecha de emisión de la factura o nota de débito, de la fecha de declaración de aduanas o de la fecha del comprobante del pago del impuesto en el caso de recepción de servicios provenientes del exterior. Es decir, que tenemos hasta 12 periodos impositivos para poder registrar esos créditos fiscales. Una vez pasados los 12 periodos impositivos, no podemos deducir ese crédito fiscal. ¿Qué es la cuota tributaria? La cuota tributaria, entonces, dentro de la dinámica del impuesto al valor agregado, como habíamos mencionado, se refiere a la resta del débito fiscal, que es el impuesto que yo estoy cobrando como vendedor, menos el crédito fiscal, que es el impuesto que pago como comprador. De modo que aquí lo vamos a definir. ¿Qué es la cuota tributaria? Es la diferencia entre los débitos fiscales y los créditos fiscales de un periodo de imposición. Bien, débito fiscal menos crédito fiscal me va a dar origen a la cuota tributaria. Por ejemplo, el total de los débitos fiscales del periodo son 12.000 bolívares y el total de los créditos fiscales del periodo son 4.000 bolívares. El total de la cuota tributaria va a ser 12.000 de débito fiscal menos 4.000 de créditos fiscales para un total de cuota tributaria de bolívares 8.000. Si los créditos fiscales son mayores a los débitos fiscales, el resultado será un excedente de crédito fiscal para el mes siguiente, según el artículo 38 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Cuando nosotros hacemos las declaraciones del IVA, la forma 30 en el sistema electrónico del portal fiscal, entonces nos vamos a dar cuenta que si la declaración originó impuesto a pagar es porque mi cuota tributaria dio positiva, débito fiscal menos crédito fiscal positivo. Pero si, por ejemplo, los créditos fiscales llegaran a ser mayores que los débitos fiscales, lo que se me va a originar es un excedente de crédito fiscal para el mes siguiente, que me queda registrado en el sistema y que al hacer la declaración del mes siguiente, el sistema ya me lo va a reflejar automáticamente. Bien. Entonces, esa es la dinámica que nosotros nos vamos a encontrar en el impuesto a valor agregado para la declaración débito fiscal menos crédito fiscal. Tenemos el IVA por pagar, que es la cuota tributaria, pero existe una categoría de contribuyentes que por sus niveles de ingresos, la administración tributaria los califica como contribuyentes especiales, los llamados sujetos pasivos especiales. Y cuando un contribuyente es calificado como sujeto pasivo especial, adquiere de manera inmediata el carácter de agente de retención de IVA. Para esos contribuyentes especiales que tienen retenciones de IVA, tenemos la cuota tributaria que me resultó del débito fiscal menos el crédito fiscal menos las retenciones de IVA que se corresponden al 75% del débito fiscal. Bien, entonces ahí hallamos el impuesto a pagar, pero ese es un tratamiento diferente para los sujetos pasivos especiales que son los agentes de retención de IVA. Por último, vamos a mencionar cuál es el periodo impositivo para la declaración. Según el artículo 32 y 47 de la ley y 60 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Este impuesto será determinado por periodos de imposición de un mes calendario. Sin embargo, recordemos que en el caso de los sujetos pasivos especiales, ellos se rigen por un calendario que se publica en Gaceta Oficial anualmente, que indica la fecha de vencimiento de las obligaciones tributarias para los sujetos pasivos especiales. Y en este caso, su periodo es quincenal. Bien, entonces, si se trata de un contribuyente calificado como sujeto pasivo especial, su periodo de imposición es por quincenas. Pero si se trata de un contribuyente que no ha sido calificado como sujeto pasivo especial, su periodo de imposición es de un mes calendario. La declaración debe ser presentada dentro de los 15 días continuos a la culminación del periodo en una forma 30. A los 15 días siguientes a la culminación del periodo, si no se trata de un sujeto pasivo especial. Y si se trata de un sujeto pasivo especial, será según lo que indique su calendario de obligaciones tributarias, cuyas fechas vienen especificadas según su último dígito del RIF y para cada mes o quincena de sus obligaciones tributarias. Los contribuyentes especiales se rigen por el calendario de contribuyentes especiales y tienen un periodo quincenal. De modo que, entonces, con esto hemos compartido nosotros a qué se refiere la base imponible del IVA, según si se trata de venta de bienes desgravados, de prestaciones de servicios o de una importación.
Igualmente, hemos comentado cuáles son las alícuotas aplicables y nos encontramos que son cuatro alícuotas. Una alícuota general del 16%, una alícuota adicional para bienes de consumo suntuario del 15%, una alícuota reducida del 8% para ciertas actividades que me indica la norma y una alícuota de 0% en el caso de exportaciones. Bien. También hemos visto la dinámica de los débitos fiscales y los créditos fiscales, recordando que los débitos fiscales son los que se originan del impuesto que se factura en cada venta. Entonces, lo que el vendedor cobra a título de impuesto se llama débito fiscal y lo que el comprador paga a título de impuesto se llama crédito fiscal. La dinámica del IVA consiste en el débito fiscal menos el crédito fiscal, el cual me va a originar la cuota tributaria, que sería el impuesto a pagar. Bien, y tenemos, por último, dentro de dentro de este encuentro, tratar para esta actividad los requisitos de los libros especiales del impuesto al valor agregado, que son los libros de compras y los libros de ventas. Aquí la invitación general es a que ustedes lean, profundicen en esta serie de requisitos que me muestra el reglamento del impuesto al valor agregado a partir de sus artículos 70, 75, 74, 75, 76, en el cual me voy a encontrar los requisitos y formalidades que deben cumplir los libros del impuesto al valor agregado, bien sea el libro de compras o el libro de ventas. Bien, y en líneas generales debe mostrar en sus diferentes columnas una fecha por orden cronológico, debe mostrar el RIF del comprador o del vendedor, debe mostrarme el nombre de ese prestador de servicio, de ese adquiriente del bien, debe mostrarme la base imponible, debe mostrarme el impuesto, debe mostrarme el total de la factura, bien. Además, pues debe contener todos los campos necesarios, por ejemplo, como para el número de factura en los libros pertinentes. De modo que el reglamento, a partir de su artículo 70 y siguientes, nos va indicando cuáles son los requisitos que deben cumplir de manera específica el libro de compras y el libro de ventas. Por lo cual, la exhortación general es al estudio y revisión de la misma para que ustedes puedan cumplir con las explicaciones necesarias en la actividad de evaluación correspondiente al presente módulo. Bueno, de mi parte, agradecida por su atención. Estamos a su orden y disposición a través de la mensajería de texto de la plataforma virtual del IETSI. Deseándoles el mayor de los éxitos. Feliz tarde para todos.